Hola, preciados hermanos, tengan todos ustedes un feliz sábado. ¡Feliz sábado! Aquí desde San Pedro de Atacama estamos junto a mi esposa Marisabel, vamos a tener el estudio de la lección del día. Así que prestemos mucha atención porque tenemos mucho aprendizaje en esta lección. Así es, y un programa muy especial porque tenemos parejas invitadas, ¿sí? Para poder desarrollar el estudio de la lección. Para empezar, ¿ya? Con el día domingo desde el Perú, nuestro hermano Isaí Díaz. Muy bien, queridos hermanos, vamos a empezar entonces con el estudio de la lección. Nos toca la lección número 12. Y titula Abandonado por amigos y enemigos. ¿Quién fue abandonado por amigos y enemigos, Simoncito? Lamentablemente, eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y tenemos el versículo de la lección que se encuentra en Marcos 14:50, que nos dice así: Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Queridos hermanos, vamos a hablar acerca de nuestra lección, el tópico del día domingo. Lleva por título Traicionado por un amigo. La pregunta nos dice, ¿cómo Judas traicionó a Jesús? Nos habla aquí la historia de Judas en esta pregunta, un amigo de Jesús, un discípulo que fue entonces quien entregó y traicionó a Jesús. ¿Cómo Judas traicionó a Jesús? Nos habla en Marcos 14:10, 11, 43 al 46. En esta historia nos relata que entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Al oír esto, dice, los sacerdotes se alegraron y le ofrecieron dinero. Como dice la palabra del Señor, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Queridos, aquí más habla también acerca de, en el versículo 43, mientras hablaba, nos dice aquí, entonces estaba Jesús allí en el huerto de Getsemaní, mientras hablaba con sus discípulos, llegó entonces Judas y una gran turba y lo besó al maestro, y de esta manera entonces traicionó a su maestro entonces por 30 monedas de plata. Queridos amigos, vamos a leer aquí un poco de la nota, lo que nos habla. Nos dice aquí entonces, para resolver más acerca de esta pregunta, el caso de Judas me fue presentado como una lección para todos. Judas estuvo con Cristo durante todo el periodo de su ministerio público del Salvador. Tuvo todo lo que Cristo podía darle. Si hubiese usado sus capacidades con ferviente diligencia, podría haber acumulado talentos. Pero dice, si hubiese preocupado ser una bendición, hubiese procurado ser una bendición, en vez de un hombre polémico, criticón y egoísta, el Señor lo hubiera usado para promover su reino. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Judas? Judas fue a servir al Señor, pero él nos dice que era un hombre criticón, un hombre que siempre estaba allí, entonces generando polémica dentro del grupo de los discípulos. Queridos, una lección para cada uno de nosotros, que si nosotros también, podemos ser criticones, podemos estar generando siempre polémica, problemas en la iglesia, al final podemos traicionar nuestra fe e irnos de la iglesia. Entonces el Señor quiere que cada día nosotros no vayamos a criticar a los hermanos, no vayamos a criticar entonces al pastor, al misionero, sino que vayamos a entregar nuestro corazón, nuestros talentos al Señor para que Él lo use para su reino. Entonces nos habla aquí que este hombre amaba la alabanza, amaba el dinero y pensaba que con el ministerio de Jesús se iba a hacer su fortuna. Pero vemos al final entonces cómo este hombre vendió y traicionó a su maestro y murió perdido. ¿Qué pasó al final? Entonces, ¿cómo estaba profetizado esto? Había una profecía, nos habla en Salmos y nos dice allí, entonces Salmos 41:9, que el que entonces mojaba su pan en mi mesa me traicionó. Entonces se levantó contra mí su mano. Entonces, queridos amigos, esto estaba ya profetizado, este hombre iba a cumplir eso. Entonces sí hay que tener mucho cuidado nosotros para que no caigamos así en esas formas de criticar, de estar siempre descontentos, y orar al Señor si es que tenemos ese carácter para cada día cambiar. Que Dios te bendiga. Muy bien, damos gracias. Muy interesante, muy bonito, muchísimas gracias. Así es, lamentablemente, ¿no? Por lo que pasó con este discípulo, Judas. Él estaba más interesado en las cosas materiales, como vimos, y no en las cosas espirituales, ¿cierto? Así que tengamos en cuenta estas enseñanzas en nuestro corazón, también para cuando llegue ese tipo de situación a nuestra vida, estar muy atentos y estar preparados sobre todo, ¿no?
Así es, y entregarnos por completo al Señor. No un corazón parte del mundo y la otra mitad parte de seguir a Cristo, ¿no? Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con el estudio de la lección. A continuación nos toca el día lunes, que por título lleva Abandonado por un amigo cercano. Así es. Vamos a escuchar entonces en esta ocasión a una lindísima pareja, ¿sí? Nuestros hermanos Dalila y José. Un feliz sábado para todos los hermanos. Estamos muy contentos y muy agradecidos por la invitación que se nos ha hecho para exponer el tópico del día lunes titulado Abandonado por un amigo cercano. ¿Quién nos ha sentido abandonado? Yo creo que todos en algún momento de la vida nos hemos sentido abandonados. Lo doloroso que viene a sentirse abandonado es cuando pasamos por un problema muy grave, sea de salud, espiritual, emocional, y nos sentimos solos. Es triste y es lo que vamos a ver en esta lección. El inciso A nos dice, al decir Jesús a sus discípulos que todos se escandalizarían de él, ¿en qué insistió Pedro? Pedro manifestó que tenía un amor tan grande por el Maestro que estaba dispuesto a dar su vida por él. ¿Qué otra revelación le dio Jesús? Que tristemente lo negaría 3 veces antes que el gallo cantara 2 veces. El inciso B nos dice, ¿cómo se cumplieron las palabras de Jesús? Tristemente, Pedro lo negó. Con las palabras, yo no lo conozco, ni sé de qué me hablas. Volvió a insistir y él dijo, no lo conozco. Y la tercera vez hasta maldijo y juró que no lo conocía. Es triste la condición del ser humano. Nosotros podemos estar mucho tiempo en la fe, ocupar cargos de importancia y no conocer realmente si nuestra raíz está tan firme en la fe. Pedro tenía un diagnóstico de sí mismo muy elocuente sobre él. Quizás hoy día si nos preguntáramos a nosotros, ¿cuánto vamos a estar firmes cuando Cristo venga? La mayoría quizás levantaría su mano. Pedro también así lo hizo, precipitadamente. Pero aquí Dios demuestra que no estaba todavía preparado para esta gran prueba. Pero lo hermoso que encontramos aquí, y nosotros como padres lo sabemos, Pedro lo negó 3 veces. Cuando a mí me toca corregir a mi hijo, y 3 veces me desobedece lo mismo, muchas veces no tengo la mirada de Jesús, que tuvo de misericordia, de compasión y amor, de la cual Pedro vio en el Maestro. Muchas veces, cuando nos sentimos solos, en momentos difíciles, el corazón egoísta del ser humano que dice, me las va a pagar. Tarde o temprano, cuando él necesite ayuda, yo no voy a estar para él. Pero el Maestro no hizo eso. Yo creo que si el Maestro hubiera puesto un rostro diferente hacia Pedro, Pedro se hubiera sentido desamparado y sin perdón. Pero lo que encontró en Jesús fue que perdón y amor. Maravilloso, ¿cierto? Si la nota nos dice también que Pedro fue semejante al publicano en su contrición y arrepentimiento, y como éste también alcanzó misericordia. Amén, hermoso. Así que hay perdón para todos nosotros, porque Dios es un Dios de misericordia. El inciso C nos dice, ¿cómo expresaron los escritores del Antiguo Testamento este sentimiento de abandono? Aquí es algo que queremos hoy día pasarlo al día de hoy. Verán tiempos difíciles para nuestra fe, donde nuestros hermanos de iglesia, quizás nuestra familia, al igual que Jesús, dice, extraño para mis hermanos, mis parientes me desampararon. Hermanos, no pongamos nuestra confianza ni en los hermanos de la iglesia, ni en los parientes, porque puede ser que cuando estemos en esta gran crisis la enfrentemos solos. Ni el pastor de la iglesia, ni tu esposa o ni tu esposo puede quizás acompañarte, cambian de bando y hoy día sean tus peores enemigos. Por eso debemos estar como Jesús dijo en Isaías, el profeta Isaías dice 63:3, he pisado el lagar solo, y el versículo 5, primera parte, no habría quien ayudara. Debemos tener tal comunión con el cielo para enfrentar la crisis, porque estaremos solos, ni familiares, ni amigos, ni hermanos en la fe, solamente tú y Dios. ¿Por qué Jesús permitió esto? Dios conoce todas las cosas y Él nos va a ayudar para poder estar firmes en estos momentos difíciles. ¿Por qué permitió? Porque era la forma de salvar a todos nosotros. Su amor inmensurable, dice la nota,
que no podemos todavía entender que estudiaríamos por toda la eternidad este amor, el plan de la redención, para venir a rescatar a seres humanos como tú y yo, que somos hombres ingratos, que lo traicionamos, que lo negamos, pero Dios nos invita a poder permanecer en Él, para que cuando tengamos que enfrentar este tipo de circunstancias, estemos como firmes. Es nuestro deseo y oración. Amén. Amén. Muchísimas gracias, estimados hermanos, por compartir esta linda enseñanza del día lunes. Pero qué triste, ¿no es cierto, Simoncito? De que un muy buen amigo que Jesús tenía era Pedro, ¿no es cierto? Y sin embargo, Pedro lo negó 3 veces. Así es. Y hay algo muy importante, ¿no? Que me llamó personalmente la atención acerca de lo que el hermano José decía. Que va a haber momentos en donde nos encontremos en la misma situación que Pedro, ¿cierto? No podemos negar a nuestro Salvador, porque Él es nuestro Salvador, y si queremos llegar a la salvación, en primer lugar, tiene que sí o sí estar Cristo en nuestras vidas, ¿cierto? Pero siempre pensé de niño, ¿no? Siempre pensé de niño en una cosa: ¿qué va a pasar cuando a mí me pregunten qué día guardas? ¿Cierto? Porque como bien sabemos, el día sábado será anulado por el hombre, ¿no? Así es. Entonces, el espíritu de profecía dice que va a ser la última y gran prueba para todo cristiano cuando decidamos seguir guardando el sábado o el domingo. Entonces, en ese momento tenemos que saber actuar y tomar una decisión, ¿cierto? Una decisión personal, porque la salvación es personal. Y Dios quiera que no actuemos en ese momento como lo hizo Pedro, sino ponernos firmes y no negar el sábado y mucho menos a Jesús, ¿cierto? Así que prosigamos con el estudio de la lección que nos toca el día martes. Que por título lleva Despreciado y rechazado por los hombres. Desde Antofagasta tenemos la participación especial de nuestro estimado hermano Juan Alviña. Con usted la palabra, hermano. Un feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a continuar con el estudio de la lección, en el día martes titulado Despreciado y rechazado por los hombres. Vimos cómo Jesús fue traicionado por Judas, también abandonado por los apóstoles, y ahora se enfrenta solo ante el Sanedrín. Toda la obra que Jesús había hecho había siempre sido a vista de los demás, nada había sido oculto. Pero la obra que estaban haciendo los fariseos ahora era de noche, más similar a la obra que ellos siempre hacen, a ocultas de los demás. Así que, entendiendo esto, vamos a ver el tópico A. Muy bien, ahora veremos cómo el Sanedrín acusa a Jesús y trae ante ellos testigos falsos, inventa lecciones para que puedan tentar a Jesús. Mas en todas ellas Jesús guardaba silencio. Y todas sus historias no concordaban entre sí, pero había una historia que en general nosotros conocemos que se relata, que dice así: hemos oído decir que Jesús derribaría el templo hecho a mano y en 3 días edificaría otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en sus testimonios. Todo lo que trataban de hacer para culpar a Jesús, hasta ese momento no había ninguna prueba concreta de que esto fuera realidad. Así que, hermanos, entendiendo esto, también vamos a ver el tópico B. En todas sus acusaciones, Jesús había guardado silencio. Y vemos que aún Caifás le decía que ¿por qué no se defendía? Y le hacen una pregunta en particular. Y le dicen: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Y en esta pregunta Jesús no calla y responde: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios, del poder de Dios, viendo y viniendo en la nube de los cielos. Al oír esto, Caifás rasga sus vestidos, cuando debió haber rasgado su corazón y humillarse a Dios. Pero él ve esta escena como blasfemia y no encuentra nada más. Con esto era suficiente para que él sea condenado a muerte.
Pero a su vez, esto era una condena para el mismo Caifás. Pues encontramos ahí también en el pasaje, dice que ellos lo verían cuando venga del cielo, ¿no? Descendiendo del cielo. Hay una promesa detrás de esto, ¿no? Porque cuando Jesús venga, aquellos que lo inculparon, aquellos que lo acusaron, van a resucitar para verlo venir. Y entre ellos va a estar Caifás. En el tópico C veremos parte de las profecías de Isaías 53, que nos dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No alcanzamos a comprender la magnitud de cuál fue la obra que Cristo hizo en favor nuestro, para que nosotros podamos obtener la salvación. Y también nos continúa diciendo: angustiado y afligido en todo, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Cayó, enmudeció y no abrió su boca para defenderse. Tal cual fue el actuar de Cristo, ¿no? Fue un personaje sencillo, fue un hombre que dio su vida en favor nuestro. Y termina con unos párrafos interesantes en el comentario que dice así: al ser vilipendiado, no amenazó. Cuando se lo acusaba falsamente, no abrió su boca. En la cruz, ora por sus asesinos. Al morir, paga el precio infinito por cada uno de ellos. Soporta sin murmurar el castigo de los pecados del hombre. Y esta víctima, que no se queja, es el Hijo de Dios. Amén. Muy bien, damos gracias a nuestro hermano Alviña por el desarrollo, ¿no?, de la Amén. lección. Muy interesante, muy importante para nuestras vidas. Así Y es. realmente es toda una enseñanza, ¿cierto? En especial la parte última del estudio, que dice que Jesús entonces oró por todos sus enemigos, por los que le estaban crucificando, por los que le escupían, por la incriminación que le estaban poniendo, ¿no? Al ser presentado ante el Sanedrín y muchas otras cosas, él nunca reaccionó de manera negativa, nunca respondió de una forma brusca como yo creo que muchos lo haríamos. Él simplemente sabía cuándo callar y sabía cuándo decir, ¿no? Es cierto. Y como seres humanos muchas veces queremos reaccionar de la misma forma, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y es así como muchas veces actuamos. Y lamentablemente esa es la naturaleza humana que tenemos. Pero ahí vemos el bonito ejemplo que el Señor nos dio. Orar por nuestros enemigos. Y pidamos al Señor para que nos pueda dar un corazón nuevo, ¿sí? Un corazón bondadoso, ¿ya? Y también podamos orar, ¿no?, por nuestros enemigos, ¿sí? Eso, hay una cosa muy importante, yo creo que todos lo vemos de esa manera, ¿cierto? Bien, Jesús nos dijo de que tenemos que odiar el pecado, pero tenemos que amar a Amar al nuestro pecado. prójimo, ¿cierto? Sí, sí. Así que veámoslos todos de esa forma y actuemos como el Señor actuó. Muy bien, Amén. vamos a proseguir. Entonces nos tocaría el día miércoles, que está a cargo de nuestros hermanos de Arica. Ellos son nuestra hermana Susana. Y el hermano Julio, Vamos a darle con mucho gusto la palabra. abandonado por un pueblo complaciente. Un feliz sábado, apreciados hermanos. Saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy felices de poder compartir junto a ustedes el estudio de esta hermosa lección. El día miércoles tiene como subtítulo Abandonado por un pueblo complaciente. En esta lección vamos a aprender la actitud de un gobernante llamado Pilato ante Jesús. A su vez, el modo en el que quiso salvar a Jesús. Y al final se da cuenta que él es inocente y el contraste que hizo para complacer al pueblo. Es así como vamos a la primera pregunta, que dice: ¿Cuál es la actitud de Pilato ante el silencio de Jesús? la palabra del Señor nos señala que Pilato estaba convencido de que Jesús era inocente. Es así como vamos a estudiarlo en tres partes. Primeramente, podemos ver que Pilato creyó y se convenció de que Jesús no planeaba nada en contra del gobierno.
Aparte vio en el semblante de Jesús la actitud de inocencia y de mansedumbre. Y por último, podemos ver que Pilato también estaba convencido de que los líderes judíos tramaban un complot en contra de Jesús. Y otra vez Pilato preguntó a Jesús diciéndolo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Salvador contestó: tú lo dices. Y cuando el Salvador estaba contestando, Pilato observó que su rostro del Salvador era resplandeciente como el sol y se dio cuenta que Jesús era inocente. Seguidamente vamos a avanzar a la pregunta B, lo cual nos dice: ¿cómo intentó Pilato salvar a Cristo? Hemos dicho que Pilato se dio cuenta que él era inocente. Inmediatamente Pilato se recordó que en aquellos tiempos había una costumbre que en el día de la fiesta solemne, que es la Pascua, se soltaba a un preso. Es así como Pilato se dirigió al pueblo y les preguntó diciendo: ¿queréis que suelte al rey de los judíos? Pero el pueblo dijo: a Barrabás. ¿Y por qué a Barrabás? Barrabás era una de las personas que estaba siendo sentenciada también en ese momento. Había sido capturado recientemente con sus 2 compañeros, los cuales habían hecho una revuelta y habían matado mucha gente. Y es así que el pueblo eligió una persona mala en vez de una persona que hacía el bien por la humanidad. Y hemos podido comprender que Pilato intentó salvar a Cristo Jesús. Pilato pensó que Jesús iba a causar una simpatía en el pueblo, pero no fue así. Vamos a avanzar a la pregunta C, lo cual nos dice: al saber que Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús, ¿qué hizo y por qué? Aquí podemos ver que Pilato nuevamente se dirige al pueblo y les pregunta: ¿qué pues queréis que haga con el rey de los judíos? Pero el pueblo inmediatamente contestó: crucifícale, crucifícale. Nuevamente Pilato les dice, se dirige al pueblo diciendo: ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero el pueblo hace sordo a los oídos y otra vez responde al Pilato y le dice: crucifícale. Aquí podemos ver que el pueblo estaba enceguecido, influenciado también por Satanás, a que puedan sentenciar de muerte a Jesús. Ahora, ¿por qué hizo esto Pilato? Porque él deseaba guardar su posición y sus honores mundanales, lo cual no hizo caso a la voz de su conciencia, lo cual decía que ese hombre era inocente. Y así podemos ver y concluir que Cristo Jesús, nuestro Salvador, fue abandonado por un pueblo complaciente. Que esta lección del día miércoles sirva para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Agradecemos a nuestros hermanos Susana y Julio. Está muy interesante el estudio, Simoncito. Así es, está muy interesante. Y bueno, como vemos, Pilato tomó también una mala decisión, aún sabiendo de que nuestro Señor Jesús era inocente, ¿cierto? Así es. Y todo por preservar el lugar, el puesto que él tenía, que, por cierto, era muy elevado en aquel entonces, ¿no? Claro. Como gobernador. Y no tenía otra elección. Era lo uno o lo otro. Claro, porque el miedo igual estaba en que el pueblo actuara en su contra y temía perder esa posición que él tenía. Y es lo mismo que pasa ahora en este tiempo con nosotros, Simoncito. Muchas veces tenemos pruebas con respecto al sábado, por ejemplo, ¿no? El día sábado tienes más ganancias, hay más clientes. El día sábado justamente tienes un examen en la universidad y pues es ahí donde nosotros debemos decidir, ¿vamos o no vamos? Y obviamente que no. Así es, como vemos, lamentablemente, Pilato, al hacer esa decisión errónea, él perdió su salvación. Relata el espíritu de profecía que si Pilato hubiese defendido hasta con la muerte a nuestro Señor Jesús, él hubiera podido preservar su lugar, ¿cierto? Y también hubiera podido ser diferente la historia. Pero
vemos que no pasaron así las cosas y hoy en día para nosotros es una enseñanza personal, ¿cierto? De preferir las cosas de Dios o tratar de proteger, tratar de guardar un negocio, un estudio y muchas otras cosas, ¿cierto? Ujú. Y si le somos fieles al Señor, Él también es fiel con nosotros, ¿no? Si por alguna X razón nos despiden del trabajo, ya por el hecho de que no vayamos en sábado a trabajar, sí, el Señor tiene un trabajito especial para nosotros. ¿Por qué? Porque le fuimos fieles. Sí, el Señor no abandona a sus hijos, sino les corresponde, ¿no? De alguna manera derrama su bendición. Así es, realmente muy interesante, ¿no? Todo lo que pasó en el Sanedrín, con Pilato, el pueblo que aún así escogieron a Barrabás y querían sí o sí la muerte de nuestro Señor Jesús. Igual relata el espíritu de profecía que en ese momento cuando Pilato preguntaba y hacía preguntas, todos en ese lugar dice que estaba repleto ¿de qué? De demonios. De Así muchas es. personas, pero que estaban poseídos por ángeles malos. Es Y el mismo Satanás estaba ahí influyendo, ¿no? controlando las mentes de las Así es. personas. Muy bien, interesante. Vamos a proseguir entonces, ahora nos toca el día jueves, que está a cargo de nuestros hermanos. Janina y el pastor Jackson. Vamos a invitar entonces a nuestros hermanos, ellos están desde Estados Unidos. Así que tenemos esta participación por parte de nuestros hermanos. Un feliz sábado, preciados hermanos. En esta oportunidad nosotros vamos a tocar el tópico número 5 que titula Dios nunca nos desampara. ¿Cómo te pregunta entonces, Jackson? Bueno, nuestra pregunta que tenemos para esta parte de la lección dice, ¿cómo fue manifestada la humanidad de Jesús en sus horas de agonía? Y también nos dice, ¿cómo Cristo fue capaz de obtener la victoria sobre este sentimiento de abandono? Entonces vemos acá que Jesús manifestó su lado humano. Recordamos que Jesús fue 100% hombre y 100% divino. ¿Y cómo fue esa manifestación? Bueno, lo que podemos ver que Jesús llegó a un punto de que sintió como que fue abandonado por el Padre. Y por eso en Marcos capítulo 15, verso 34, Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Entonces sentía como que el Padre se había apartado de Él. Pero en realidad no fue lo que pasó. En momento de tiniebla, de un sentimiento así, Dios estaba con Él. Así es. Entonces hay otra parte de la subpregunta que nos dice cómo Cristo fue capaz de obtener la victoria sobre este sentimiento de abandono. ¿Cómo obtuvo la victoria entonces Jesús aquí? Bueno, con la confianza que tenía en Dios. Dice que Él confió en Dios, en su Padre, y con la fe. Entonces, Él dice que eso desapareció, porque con esa confianza que ejerció en el Padre, entonces eso lo dejó. Eso es una lección para nosotros hoy en día. Sí, a veces podemos pensar que Dios nos ha abandonado cuando pasamos por momentos difíciles, pero no es el tiempo de desanimarse, porque Dios siempre está con nosotros, y especialmente nosotros como pecadores, si nosotros nos arrepentimos con sinceridad de corazón y vamos a Dios, tenemos que confiar en Él y creer que Él está con nosotros. Amén, así es. Entonces Jesús dice que sumiso se confiaba a Dios y de esa forma por la fe en Cristo Jesús venció. Entonces eso también es para nosotros hoy en día, porque estamos a veces abandonados, nos sentimos solos, pero tenemos que tener esa misma confianza que Jesús tuvo en el Padre. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la pregunta B. ¿Qué nos dice? Bueno, la pregunta B nos dice así: aunque seamos abandonados por los más cercanos y amados, ¿qué nos promete Dios? ¿Qué promete Dios a nosotros cuando nosotros buscamos tal vez un apoyo de un hermano, de alguien cercano, y en un momento difícil no encontramos? Bueno, el Señor nos tiene muchas promesas, como dicen acá los textos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
Y también dice, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. He aquí, en las palmas de mi mano te tengo esculpida. Entonces vemos acá las promesas de Jehová, que Él no nos va a desamparar, no nos va a dejar abandonados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O cuál es nuestra respuesta hacia Él? Simplemente confiar. Confiar en el Señor para que Él nos pueda guiar paso a paso. Él también nos dice acá que mediante Él podemos obtener la seguridad y la fuerza para cada día. Que si nosotros corremos, no nos caeremos, caminamos, no desmayaremos. ¿Ya? Siempre cuando sigamos los caminos del Señor, vamos a caminar seguro, porque Él nunca va a querer algo malo para nosotros, ¿verdad? Sí, así es. Y me gusta esa parte de Salmos, capítulo 27, verso 10. Sí. Y dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran. Sí. Entonces, es difícil que un padre, una madre abandone a su hijo o su hija. Entonces, si Dios dice, aunque eso pase, que una madre haga algo así, Dios no lo va a hacer. Es para mostrar la profundidad del amor de Dios y cómo está dispuesto a acompañarnos, a estar con nosotros en momentos difíciles. Bueno, a veces no es que los padres quieran, a veces un padre puede dejar a sus hijos por la muerte, que no quieren. Viene la muerte, vienen los momentos difíciles, pero aunque así pase, nosotros tenemos en Dios un Padre. Y Él es todo para nosotros. Y momentos así de dificultad, tenemos, como mencionaste, tenemos que confiar en nuestro Señor y Él va a estar con nosotros. Entonces, la clave aquí es que nosotros cuando las cosas se ponen más difíciles, tenemos que ir a nuestro Dios. Y Él estará y nos recibirá en sus brazos. Entonces, que Dios nos pueda bendecir y que nos pueda ayudar a ejercer confianza en Él, la fe necesaria en cualquier momento, cualquier situación de esta vida. Amén. Muy bien, damos gracias a nuestros hermanos desde Estados Unidos, a nuestra hermana Yanina y a nuestro hermano y pastor Jackson. Amén, muy bonito el estudio. Vemos, Simoncito, de que el Señor no nos va a desamparar. Él siempre va a estar con nosotros, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Así es, entonces confiemos en el Señor como nos dijo el hermano, ¿cierto? Tengamos la fe para que en momentos difíciles siempre el Señor esté a nuestro lado. Así es, y recurramos al Señor, mi estimado hermano, mi estimada hermana, acerquémonos al Señor aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos donde vemos que no hay salida, busquemos al Señor, postrémonos de rodillas y pidamos su sabio consejo y Él nos pueda guiar por el camino correcto y al final se haga su santa y bendita voluntad. Así es, así que sepamos en hoy en adelante las cosas que hacemos, por los momentos que pasemos, el Señor siempre va a estar aquí a nuestro lado, ¿cierto? Muy bien, muchísimas gracias, queridos hermanos, por la invitación. Y bueno, pues pasamos un muy bonito estudio junto a nuestros hermanos de distintos lugares, ¿no es cierto? Tuvimos desde el Perú, de Chile mismo y Estados Unidos. Así es, entonces mandamos un saludo muy caluroso a todos nuestros hermanos que nos vieron y que hemos podido compartir con todos ustedes, ¿cierto? Así que con nosotros será hasta la próxima. Hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga. ¡Feliz sábado! Feliz sábado, hermanos.